¿Cuál es el tema de hoy? Porque yo lo anuncio siempre. En Cristo somos poderosos, pero también somos débiles. Dígalo conmigo. En Cristo somos poderosos, pero también somos débiles. Entonces, para explicar esto no es fácil y por supuesto para entenderlo tampoco. Pero con la ayuda de Dios, los entendidos lo vamos a entender. Amén. ¿Cuántos entendidos hay acá? Entonces oremos al Señor para que Dios abra nuestro entendimiento, porque es Dios quien nos abre el entendimiento para que entendamos su palabra. Amén o no amén. Dice la palabra que Él es el único que nos puede abrir el entendimiento y abrir el corazón para que entendamos su palabra y seamos bendecidos con su palabra. Y Dios mismo también es el quien cierra tus pensamientos y tu corazón para que no entiendas. Pero si Dios nos trajo acá en esta tarde es para que nosotros entendamos el hablar de Dios. Así de que oremos al Señor. Padre Celestial, aquí estamos agradecidos porque nos permites estar aquí todos juntos. Gracias por cada familia, gracias por cada hermano, gracias por cada joven, adolescente, gracias por cada niño. Gracias por todos los que estamos acá, Señor, reunidos. Juntos queremos pedirte que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, a estudiar tu palabra con seriedad, con responsabilidad, Señor. Que los que están aquí presentes abran su corazón y tú les abras el entendimiento para que podamos comprender tu palabra. Y a mí ayúdame a exponer tu palabra en una forma seria. Que, Señor, sea tu hablar, Padre. Que hablemos tu palabra con toda una responsabilidad, Señor. Con un solo propósito de que tu iglesia sea bendecida, sea edificada, Señor. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Por eso te pedimos una vez más que nos hables. Gracias por tu palabra. ¿Cuántos pueden decirle a Dios gracias por tu palabra? ¿Cuántos pueden decirle gracias por tu palabra? O sea, de que tú y yo tenemos que darle gracias al Señor. Y cuando nos acercamos al Señor tenemos que acercarnos creyendo. Ese es el problema que tenemos nosotros los creyentes, que somos incrédulos. Sí, nos llamamos ser creyentes, pero nos cuesta creerle al Señor. O sea, de que cuando Dios nos habla, ¿cómo nos cuesta creerle al Señor? Cuando la Biblia a nosotros nos dice que cuando nos acerquemos al Señor, ¿cómo nos debemos acercar? Con fe, creyendo. Y tenemos que venir aquí creyendo, que Dios nos ayude a creer a lo que Él nos va a hablar. Porque muchas de las veces Dios nos habla y como que si no creemos. Y luego al rato vivimos las consecuencias. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos dicho, no te dejes de reunir, hermano, no se dejen de congregar? Yo se los he dicho, ¿no? No es, y la palabra lo dice, pero a veces no creemos eso. Yo les digo, hermanos, cualquiera que deje de reunirse, si tú dejas de reunirte en una reunión, ¿qué es lo que continúa? Que en la próxima reunión ya no vas a querer reunirte. Pero nos cuesta creerlo, ¿sí o no? Y nos decimos, no, no pasa nada. Pero resulta que dejas de reunirte en una reunión un día y te das cuenta que en la próxima reunión ya no hallamos qué excusa sacar para no ir. Y nos acordamos de esas palabras. Entonces tenemos que creer. Ese es lo que Dios quiere que creamos y tenemos que entender que eso nos cuesta a nosotros creer. Y por eso no agradamos al Señor. Porque sin fe, sin creerle a Dios, es imposible que le agrademos. Por eso es necesario que todos nosotros que nos acercamos en la presencia del Señor, le creamos. Y Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos vienen creyendo al Señor que Dios nos va a bendecir? Entonces, con esa fe tenemos que venir y tenemos que aceptar la palabra aunque no la entendamos. Porque muchas veces Dios nos habla cosas profundas, hermanos, que a nuestra mente finita nos cuesta entenderla y nos cuesta creerla y rápidamente nos cerramos para decir, eso no es verdad. Y no lo creemos y nos perdemos esa bendición. El hecho de que alguien no crea cosas preciosas que hablamos, eso no significa que no son verdad.
La palabra de Dios es verdad. A veces yo no entiendo cosas, pero no niego que es palabra del Señor, por lo tanto la pongo a un ladito y con el tiempo Dios me ayuda a entenderla. Amén. Nunca debo de cerrar mi corazón a la palabra y nunca debes de cerrar tu corazón a la palabra del Señor. Vamos pues a nuestro tema de hoy, que está en 2 de Corintios capítulo 13. En Cristo somos poderosos, pero también somos débiles. Vamos a leer capítulo 13. Gracias al Señor que viene poco a poquito, vamos avanzando y ya estamos muy cerca de la meta. Estamos muy cerca para terminar nuestra segunda carta a los Corintios. Y luego seguimos con otra carta. La meta es estudiar todas las cartas del apóstol Pablo. Así de que pongamos atención. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como que si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Léalo conmigo este versículo. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Por eso les digo que si nosotros no prestamos atención, este es un trabalenguas que no entendemos. A mí me costó horas estudiando, meditando, entendiendo esto para poder bendecirte. Así de que tómate aunque sea 1 hora tú prestando atención para que seas bendecido. Es más, hasta ahora hasta mi suegra se asustó. Dice, tienes 8 horas sin moverte de ese lugar. ¿No estás cansado? Le digo, nada, estoy asustado. Fíjate. Así de que si hoy yo duré 8 horas sentadito estudiando para traerte lo mejor de Cristo, que no puedas tú aguantarte 1 hora y sentadito prestando atención. Amén, amén o no amén. Si pueden. Y tal vez 1 hora y media, ¿qué? ¿Lo puedes o no? Yo aguanté más de 8 y ahorita, hermano, todavía te estoy aguantando otra hora aquí hablándote. Que no puedas tú, hombre, 1 hora y media. Pero estate aquí estudiando y vas a ver que tú vas a ser bendecido. Amén. Fíjate, Pablo dice que en Cristo somos poderosos, pero también en Cristo somos débiles. Para todos nosotros los cristianos, es fácil entender que nosotros somos poderosos en Cristo Jesús. Por ejemplo, cuando nosotros gritamos, y a su nombre, y su pueblo. Fíjate, y eso que todavía no lo creemos, eso que estamos hablando que en Cristo somos poderosos. Nosotros nos alegramos y nos gozamos cuando gritamos, en Cristo hay poder. La iglesia es poderosa, en Cristo somos poderosos, en Cristo somos victoriosos. Eso nos motiva. Pero ¿qué tal y si yo te digo, en Cristo somos débiles, hay debilidad en Cristo Jesús, gózate? Fíjate, si poquito se oyó ahorita con lo otro, ahorita ya no se oyeron nada. ¿Cuándo has escuchado tú en una iglesia que se grite, en Cristo hay debilidad, hermanos, en Cristo somos débiles y a su nombre? No, porque la gente se queda espantada. ¿Qué traes, hermano? Si hay poder, hasta lo cantamos, hay poder en Jesús. ¿Qué tal y si sacáramos un canto?
que hay debilidad en Cristo. Aunque hoy vamos a introducirnos en el capítulo 13, vamos a estar regresando al capítulo 12 porque no lo hemos terminado. Porque desde el capítulo 10, 11, 12 y 13, Pablo está con el mismo tema. Pregunto, a ver si están prestando atención, ¿cuál es el tema que Pablo empezó a tocar desde el capítulo 10 hasta el 13? Su tema es su defensa. ¿Ok? Pablo está defendiendo su ministerio. Otro dice vindicando su ministerio, que es lo mismo, defendiendo su ministerio. Entonces, por eso, Pablo al entrar al capítulo 13, él continúa con lo mismo que nos estuvo hablando en el capítulo 12 y en el capítulo 11 y empezó en el capítulo 10. Así de que no se le haga extraño si estamos aventajándonos y luego regresando, porque solamente así podemos entender al apóstol Pablo. Amén, hermanos. Entonces dijimos, y lo vuelvo a decir, que para entender lo que leímos ahorita en estos versículos, para entender que en Cristo somos poderosos, pero que también somos débiles, no debemos de olvidarnos del contexto por el cual Pablo menciona eso. ¿Cuál es el contexto? Lo que acaba de hablar, lo que acaba de decir nuestra hermana Janine, que la iglesia en Corintios está metida en problemas. La iglesia en Corintios está metida en problemas, ¿por qué? Porque se está dejando engañar. ¿Engañar de quién? Se está dejando engañar de los falsos apóstoles. Se está dejando engañar de los judaizantes. Entonces, hermanos, a causa de ese engaño tenemos una iglesia llena de problemas, tenemos a una iglesia que está confundida, tenemos a una iglesia que está engañada, tenemos una iglesia que está enferma, a una iglesia, hermano, que está siendo alejada del verdadero disfrute. Y Pablo les escribe con un solo propósito. Ya aprendimos que Pablo le escribe con el fin de sanarlos, porque es una iglesia enferma. Una iglesia que no está creciendo y que ya tiene años y no está creciendo. Esos que tiene problemas, ¿sí o no? Cuando un niño tiene años y sigue igual, ese está enfermo y se le tiene que prestar atención. Hay cristianos hoy en día que tienen años y siguen siendo los mismos o peores. Hay un problema en ellos. No estamos diciendo que no son creyentes, porque no somos nadie para juzgar. Dios lo sabe, Dios nos conoce. Pero sí estamos diciendo por la palabra que tienen problemas internos, problemas espirituales, están enfermos. Hoy en día la iglesia de Cristo, aunque se escuche mal, está enferma. Muchos cristianos están enfermos, por no decir que la mayoría de cristianos están enfermos. La mayoría de cristianos están engañados, la mayoría de cristianos están confundidos, y todo ha sido porque se han introducido los falsos también a la iglesia. Vamos a 2 de Corintios, vamos a regresar al capítulo 11, versículo 2, para que veamos que el propósito del apóstol Pablo al escribirles es solo para bendecir a los corintios, es para sanar a los corintios, es para volverlos al pleno disfrute de Cristo, es para traerlos al arrepentimiento, es para llevarlos a que experimenten una plena reconciliación con Dios. Versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, como con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura para Cristo. ¿Cuál era el propósito, salud? ¿Cuál era el propósito de Pablo? Era sanar la iglesia. Era regresarlos al disfrute de Cristo, para que la iglesia en Corintios pudiera ser presentada a Cristo como una iglesia gloriosa, como una iglesia pura para el Señor.
Los estaba comprometiendo nuevamente con Cristo para que llegasen a ser esa iglesia que Dios tanto anhela, una iglesia gloriosa, una iglesia sin arruga y sin mancha. Amén, hermanos. Entonces le decía, hoy en día pasa lo mismo con la iglesia en Cristo. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, es decir, estamos viviendo los tiempos de Corinto. De verdad hemos dicho que esta iglesia nos representa a nosotros. Estamos viviendo los tiempos de Corintios, tiempos, hermanos, de mucha confusión, tiempos de mucho engaño. Muchos cristianos siendo alejados del verdadero disfrute de Cristo. Sí es cierto que muchas iglesias están llenas, hay muchos cristianos. Sí es cierto que ahí están los cristianos cada domingo en la iglesia, reunidos, cantando, alabando, brincando, etcétera, etcétera. Pero muchos de ellos viviendo en apariencia. Muchos de ellos alejados del pleno disfrute de Cristo, porque tan pronto tú los tocas a esos hermanos que gritan, danzan y hasta diezman, te das cuenta que están faltos de la vida de Cristo. Con tan solo un testerioncito te das cuenta que dentro de ellos hay una vida diabólica, que no hay transformación, no hay crecimiento en vida, hermano. Tristemente así está viviendo, así se está viviendo en la vida, en la iglesia hoy en día. No lo quieres creer, porque nos cuesta creerlo. Vamos a Apocalipsis y vamos a ver a otra iglesia que también nos representa. Y ya te das cuenta que en boca de 2 o 3 testigos, dijo Pablo, consta todo asunto. Tenemos a una iglesia llamada Corintios que nos representa. Los mismos problemas que tenía Corintios los tiene la iglesia hoy en día. Muchas divisiones, muchas carnalidades, muchos niños en Cristo, mucha confusión. No hay un disfrute de la vida de Cristo, hermano. Pero hay otra que también nos representa y es la iglesia de la Odisea, que también es la iglesia de los últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? Ni fría ni caliente. Porque ahí están. Como dicen, se oye mejor, porque aquí estamos. Pero muchos faltos de la vida de Cristo. Ahí estamos, cantando y brincando y gritando y hasta ofrendando, pero enfermos internamente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto no eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, fíjate cómo dice la iglesia, fíjate cómo dice la mayoría de cristianos. Yo soy rico. ¿Cómo dice la iglesia hoy en día? No tengo necesidad de nada. Por eso estamos cerrados a el hablar divino de Dios. Estamos cerrados a una palabra fresca que Dios nos quiere dar, porque ya lo sabemos todo. Hoy en día tú sal para allá y háblales de Cristo, ellos te salen con otro sermón porque ellos ya conocen. Todo mundo conoce. Todo mundo quiere enseñar y nos cuesta prestar atención para ser enseñados por Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no, ¿qué no sabe la iglesia? ¿Qué no sabe la iglesia? ¿Qué no sabe la mayoría de cristianos? Mira, ¿y no sabes que tú eres un desventurado? Miserable, está hablándole a la iglesia de la Odisea, a la iglesia que nos representa nuevamente a nosotros. Estamos viviendo los últimos tiempos. Si tú quieres saber más de esto, ve a nuestra serie que yo prediqué en el tiempo de pandemia, llamada Los últimos días de la iglesia de los últimos tiempos. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pero pastor le dice que la iglesia, pero él le dice a una persona, le está hablando al pastor, porque el pastor es responsable.
Por eso tiene uno mucha carga con los hermanos de que uno, hermano, esté buscando al Señor y los hermanos no estén buscando al Señor. Uno es responsable y nos van a llamar a cuentas, aunque tú también eres responsable. Y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Ah, fíjate cómo está, ciega, desnuda, pobre. Eso es enfermedad, ¿no? Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. A pesar de lo que está viviendo la iglesia en ese tiempo, Dios no la abandona y le sigue hablando y la sigue aconsejando. Y el consejo es que se vuelvan a Él, ¿sí o no? Que en Él experimenten la sanidad de esa ceguera, que en Él experimentes ese revestir, en sí que experimenten la vida verdadera, hermanos. Amén. Hoy en día, hermano, nos pasa lo de los Corintios y lo de la Odisea. Una iglesia enferma, una iglesia desnuda, ciega, pobre y miserable. Se oye feo, ¿verdad? Pero mira, vuelvo a repetirlo, Dios sigue hablando. Dios sigue aconsejando a su iglesia. Gracias al Señor por su hablar. Gracias al Señor por su palabra, hermanos, que Él no deja de hablar. Él no deja de hablar porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Él para Él sanarnos y Él impartirnos de su vida, hermano. Ahora, ¿por qué nos metimos aquí? Porque no me estoy saliendo del tema. ¿Por qué nos metimos a este asunto? Estamos hablando bajo el contexto de lo que le está sucediendo a Corintios, no se le olvide. Corintios, una iglesia que está siendo engañada, una iglesia en la cual está creyendo a los judaizantes. Los judaizantes están en contra del cambio del antiguo pacto al nuevo pacto. Y siempre ha habido esa lucha. Por eso a nosotros nos cuesta dejar la vida vieja y nos cuesta adaptarnos a una nueva vida en Cristo Jesús. A los judaizantes les costaba dejar su ley y venirse a experimentar a Cristo como la vida. Y ellos, hermanos, están en contra del apóstol Pablo. Ellos le están metiendo a los judíos en su mente, en su corazón, que Pablo es falso, que Pablo es mentiroso y que el apóstol Pablo es un engañador y que es bien tranza. Fíjate bien, es bien tranza. Es más, los judaizantes le dicen, es más, Pablo es astuto para tenderles engaño a ustedes, corintios. Fíjate, ¿cuál es la astucia que está usando el apóstol Pablo según los judaizantes? Miren, él no viene a pedirles el dinero, pero bien que los engaña y bien que se las ingenia para sacarles su dinero, y va a mandar a Tito, va a mandar a otro para que por medio de él los engañe y suelten su dinero. Fíjate bien. Pero los corintios no se daban cuenta que los estaban engañando y los falsos y los que venían por su dinero eran los judaizantes. Ese es el problema que tenemos nosotros, hermano. Ese es el problema que hay en la iglesia hoy, en estos tiempos. Que viene otro y bien le cree, pero a su pastor no le cree nada. Y se emocionan tanto que ya quisiera que se quedara a pastorear ese. Sí, de verdad. Y por eso hay iglesias que el pastor tiene que traerles un predicador continuamente, porque a él no le creen. Uno tiene que orarle al Señor mucho, hermano. No nos olvidemos que Pablo está en defensa de su ministerio. Regresemos al capítulo 13, versículo 1 de 2 de Corintios. Perdone que los vaya a traer de allá para acá y leyendo a veces los mismos versículos, pero solamente repitiendo los mismos versículos y leyéndolos una y otra vez vamos a captar el mensaje. ¿Lo tienes, hermanos? Esta es la tercera vez que voy a vosotros,
por boca de 2 o 3 testigos se dirá todo asunto. He dicho antes y ahora lo digo otra vez como que si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Pablo está vindicando o está defendiendo su ministerio, pero su defensa, como lo hablamos en el estudio pasado, no es tanto para que los corintios o para él demostrar que él es verdadero ministro, verdadero apóstol. Él no está en su propia defensa. Aunque se está defendiendo, Pablo lo está haciendo con un propósito. ¿Cuál es? ¿Sí estamos acá? Pablo está defendiendo su ministerio no para que crean que él es un verdadero apóstol. Él sabe en quién ha creído. Él sabe quién los ha llamado. Él sabe que él es un verdadero apóstol porque él siempre lo dijo. Y él lo está mostrando una y otra vez. En el capítulo 13 le dice a los corintios: ¿quieren otra muestra? Se los voy a dar. Pero no para yo sentirme el superapóstol como los otros. Porque los otros sí se sentían superapóstoles. Pablo lo dijo, ¿da? Esos superapóstoles, pero súper falsos, súper mentirosos. Pablo no pretendía recibir exaltación de parte de los corintios o ser admirado, wow, no. Sino que Pablo estaba en su defensa para que los corintios salieran del engaño, para que los corintios volvieran otra vez a experimentar la verdad de Cristo, la vida de Cristo, para que los corintios se reconciliaran con su Dios y regresaran nuevamente a experimentar la vida de Cristo. Eso es todo lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y a veces nosotros ya aprendimos que como ministros a veces nos vamos a defender, pero no para que digan, wow, sí, el hermano. No, es para que los hermanos no se crean de las mentiras del diablo y regresen nuevamente a Cristo. Amén, hermanos. Entonces, los judaizantes le decían a los corintios que Pablo era un engañadorcito. Sí, Pablo es astuto. Mire, en la Biblia, segunda de Corintios, regresemos 12:14. Capítulo 12, versículo 14, que fueron los versículos que continuaban del estudio del miércoles. Llegamos hasta el 13, si ustedes recuerdan. Y aquí seguimos. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. ¿Qué buscaba Pablo? ¿El dinero de ellos? No, buscaba a los corintios. Pues no debéis atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vosotros, de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Para ganar nuestras almas, vuestras almas. Ya Dios ya salvó tu espíritu, eres salvo, pero ahora Dios te quiere salvar a ti. Y somos nosotros muy difíciles de salvar. Somos duros de salvar, y solo lo vamos a lograr hablando la palabra hasta que tú seas capturado por el hablar de Dios. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, fíjense bien, si ustedes no leen con cuidado, se pierden. Él está hablando bajo el contexto de lo que están hablando los judaizantes, como diciendo, ellos dicen que soy astuto. Entonces se está poniendo como ellos lo están poniendo, ¿ok? Para que lo entendamos. Pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, según ellos, os prendí
por engaño. ¿Sí lo entienden o no? Dicen que yo soy astuto y que los engañé. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amado para vuestra, diga conmigo, para vuestra edificación. ¿Todo lo que hacía Pablo era para sacar el dinero de los corintios? Porque a veces creemos que los que predicamos estamos por el dinero. Y no solamente la gente afuera, lo triste es de que muchos de adentro piensan que uno está por el dinero. Pero uno tiene que ser sincero. Y delante de Dios se lo digo que yo no estoy por el dinero, sino para edificarlos. Lo mismo el apóstol Pablo, lo mismo los verdaderos siervos nunca jamás están por el dinero, aunque Pablo mismo dice que el obrero es digno de su salario y usted tiene que entender eso y no dejarse engañar por el diablo. El pastor tiene todo el derecho de recibir ofrendas de ustedes y de que de ustedes le den ofrendas, de que la iglesia aún le dé un salario para que él viva dedicado a ministrar la palabra. Y nadie se tiene que asustar. ¿Cómo que al pastor le dan una ofrenda? ¿Y su trabajo y qué? Tú tienes que decirle, ¿y qué? ¿Se lo merece? Yo agarro huevitos de mi trabajo y no son míos. Y el patrón no me dice nada. Porque él sabe que me los merezco. ¿Sí o no? Hermano José, usted puede agarrar una llave y llevársela. ¿Tú en qué trabajas? En las yardas. No te tienes que asustar, hermano. Pablo dice, pero no estoy por eso. Corintios, los que están por su dinero son ellos, los engañadorcitos, y los que son astutos para engañar son ellos. Ya ve que los falsos cuando se meten en la iglesia para sacar a los hermanos, verá que son bien astutos y los hermanos por no estudiar le creen a ellos más que al pastor y todos vamos a pactar con Dios con $500. ¿Cuántos dicen amén? Y la iglesia amén y todos se paran. Y ustedes son testigos que no estoy mintiendo, van con sus 500, con sus $1000. Pero el pastor dice, ¿cuánto me dan una ofrenda de 20? Ahí usted rásquesela, pastor, como pueda. Y a veces el pastor la quiere para bendecir a un hermano, fíjate. Y ni así, hermano, le creemos más a otro. Uno tiene que tener mucho cuidado. Digan conmigo, para edificar. Nosotros estamos aquí para edificar a los hermanos, para edificar a la iglesia. Segunda de Corintios 13:3, regresemos otra vez. La defensa del apóstol Pablo es para que los corintios sean edificados. Pues buscáis una prueba de que hablo en Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos en Él por el poder de Dios para con vosotros. Recordemos que en el capítulo anterior, Pablo les habló a los corintios como Pablo está defendiendo,
y ellos, los corintios, no creen, Pablo está mostrándoles que él es verdadero apóstol para que ellos salgan de la confusión, del engaño y vuelvan a Cristo. Amén. Entonces, miremos pues que Pablo en el capítulo 13 les dice, ¿quieren otra prueba más? Pero en el capítulo 12, cuando él está hablando, le está dando algunas pruebas que ya las miramos, que fueron las revelaciones y las visiones. ¿Se acuerdan? Que Pablo les lo llevó para mostrarles las visiones y las revelaciones. ¿Por qué Pablo les habló de las visiones y de las revelaciones en el capítulo 12? Que vimos el miércoles. ¿Por qué Pablo lo llevó allá? Para mostrarle que los judaizantes no sabían absolutamente nada, estaban huecos de la cabeza. Y que lo único que conocían era la ley. Pero los pobres ni la entendían. Así están los judaizantes, pretendiendo conocer la ley, ¿verdad? Celosos de la ley, encerrados en la ley, tratando de guardarla cuando ellos mismos saben que no la pueden guardar. Y lo triste es de que no han entendido la ley. No han entendido pues que eso se acabó. ¿Sí o no, hermanos? Se terminó. Pero ellos siguen aferrados, los pobres ahí. Pues Pablo les está diciendo, para eso los elevé a las revelaciones y a las visiones, para que entiendan que soy verdadero apóstol. Pero cuando habló de las visiones y las revelaciones, Pablo mencionó, pero les quiero decir algo, para que yo no me enalteciera, Dios me puso un aguijón en mi carne. ¿Sí o no? Porque cuando Dios nos revela su palabra, eso es tan bonito, pero de ahí sabemos que Dios nos va a humillar. Por eso yo le doy gracias a Dios, hermano. Yo no lo entendía, pero ¿cómo se dice? A medida, gracias que voy entendiendo, yo le doy gracias al Señor por las humillaciones. Porque estas humillaciones son, hermanos, para que la iglesia sea edificada. Dios me muestra que en Cristo yo soy débil, pero también en Cristo soy poderoso. Y le doy gracias al Señor. Un ministro va a andar acá, mire, en las visiones y en las revelaciones, y después en la humillación. Así es, Berna. Acuérdate, Dios nos lleva acá, mira, visiones y revelaciones, pero enseguida viene una humillación. ¿Para qué? Para que no nos llenemos de orgullo, porque Satanás entra en escena. Acuérdense que Satanás entró en escena despuesito de que Pablo habló de las visiones y de las revelaciones, y Dios permitió que Satanás viniera y le metiera ese aguijón para que Pablo se mantuviera humilde y reconociera que en Cristo somos débiles, pero que en Cristo somos poderosos. ¿Qué es eso, pastor? Ahorita lo vas a entender. Regresemos al capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, un demonio. Fíjate. Pero eso no significa que Pablo estaba endemoniado. Vino un demonio. Así como cuando Satanás vino a Job, ¿te acuerdas? Lo mismo está sucediendo acá. Hay hermanos que se endemonian, pero aquí no está hablando de eso. Dios permitió que Satanás entrara a una escena, y Satanás envió uno de sus demonios para que golpeara al apóstol Pablo. Amén. Que me abofeteara para que no me enalteciera sobremanera. Versículo 8. Respecto a la cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite de mí. No era fácil ese aguijón, ¿eh? Pablo, fíjate, el apóstol Pablo oró 3 veces y las 3 veces Dios le contestó, pero la respuesta de Dios fue: no, Pablo, no te lo voy a quitar.
A veces nosotros vamos a orar y Dios nos va a decir, si nos contesta por decir, no, ese es tu aguijón. Y así te vas a morir. Pero uno tiene que entenderlo. Pero no lo dejó así con el aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi debilidad para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate que nosotros muchas veces hemos hablado de que si no somos débiles, no somos fuertes. Pero que si somos débiles, somos fuertes. Porque cuando somos débiles es cuando le dejamos a Cristo actuar. Lo hemos aprendido y eso está bonito. Pero ahora Dios te va a mostrar algo más precioso de lo que es, hermano, experimentar a Cristo como nuestra debilidad. Amén. Muchos predicadores, si tú vas al internet, están metidos en el aguijón. ¿Qué es el aguijón? Me metí un poquito y un montón. ¿Qué es el aguijón? Y muchos tocando su punto de vista, dando su punto de vista, ¿verdad? Y yo estaba viendo ahí y Dios me dice, fíjate cómo se distraen. Y buenos predicadores, tú no te distraigas. Tú mejor aprende cuál es el propósito de ese aguijón. Y cuando tú entiendes el propósito de ese aguijón, entonces entiendes cuál será tu aguijón. Pero muchos están metidos. ¿Qué es ese aguijón del apóstol Pablo? ¿Qué es ese aguijón? Y hay muchos, ¿cómo se dice? Enseñanzas, ¿verdad? Hay muchas enseñanzas de que unos dicen que el aguijón de Pablo era su conciencia. Muchos dicen que Pablo cargó ese aguijón de una conciencia que no lo dejaba dormir, una conciencia que no lo dejaba tranquilo, que porque él persiguió a la iglesia a tal grado de que lo que más no podía soportar en su conciencia era la muerte de Esteban, porque Pablo estuvo involucrado en la muerte de Esteban. Él estaba ahí también con piedras y a él le cayeron las ropas de este joven. Y dice que lo traía ahí, pero por la palabra del Señor. Si uno no estudia, uno dice, ay, será ese era el aguijón, la conciencia, una conciencia. Imagínate un siervo del Señor que no duerma porque trae una conciencia dura, sucia Pero la palabra del Señor, esa enseñanza la quita a un lado. Porque Pablo muchas veces dijo que él traía su conciencia limpia, su conciencia tranquila. Lo lees en 1 de Corintios 6:4 y 2 de Corintios 1:12. No vayas allá a verla porque nos entretenemos acá. Pero Pablo ahí dice que él sirvió al Señor con una limpia conciencia. Entonces esa enseñanza queda deshecha. Otra enseñanza es de que Pablo estaba enfermo de sus ojos y que ese era su aguijón, que este demonio vino y le pegaba continuamente en el ojo hasta dejárselos muy, muy hinchados. Su enfermedad no solo era que no miraba muy bien, sí miraba un poco, pero no miraba muy bien. Su enfermedad era tan terrible que sus ojos estaban inflamados a tal grado de que les tilaba sangre de sus ojos. El apóstol Pablo no fue el que escribió con su propia mano las epístolas, él usó a un escriba. Él usó a un escritor, pues, que él le hablaba y él escribía. Y cuando Pablo escribió, porque sí escribió Pablo, pero cuando él escribía decía, aguas, esta es mi letra, yo les escribo con mi propia mano. Y luego se conocía porque una página era una letra. Porque él decía, mira, a los Gálatas, ¿verdad? Con cuán gran letra les escribo, porque ya no miraba el pobre. Y ponía una página, imagínate, para escribir un libro. Porque ya no miraba bien. Y muchos dicen que era ese el aguijón. Él sufría bastante, porque sí sufre uno, yo sufro bastante. Yo estoy enfermo de mi vista. Todavía no me traigo mis lentes aquí, pero ya no tardo en traerlos porque no quiero estar así. Pero ya tú me miras estudiando porque de repente ya no miro, se me nubla, ya no miro nada, hermano.
Y uno sufre. Ahora imagínate, yo que no miro, pero a Pablo no solamente no miraba, le dolían. Era una enfermedad terrible. Y bueno, dicen que era ese el aguijón. La Biblia dice que, la Biblia no nos dice que es el aguijón, pero sí nos dice que sí tenía ese problema. Gálatas capítulo 4, versículo 13. Y yo no puedo decir que eso no es, tal vez, yo no sé, ¿verdad? Pero yo mejor le pedí al Señor que me mostrara el propósito de ese aguijón. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Una enfermedad del cuerpo, amén. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiere sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea que llegó un tiempo en que los Gálatas, los hermanos allá, cuando empezaron, miraron la enfermedad de Pablo y así lo recibieron. Y llegó el tiempo en que los mismos hermanos estaban dispuestos a que le sacaran los ojos y se lo dieran al apóstol Pablo. Aunque lo vamos a tocar después acá, porque vamos a estudiar Gálatas, ¿verdad? Porque Pablo le está reclamando qué pasó, porque también ya estaban abandonándolo, ya estaban dudando de él por los mismos falsos, lo mismo que a los corintios les pasa a los gálatas, pero ahí está Pablo tratando de convencerlos, tratando de regresarlos a Cristo, y ahí los está diciendo, ¿qué pasó? Antes se querían sacar los ojos para dármelos a mí, ahora no me creen. Y eso es triste cuando de repente tenemos hermanos que lo daban todo por uno y de repente por las influencias de otra persona ya no le creen a uno. Es más, ya no lo aman a uno. Pero Pablo dice, aunque amándonos más, nosotros seamos amados menos. Pero Pablo estaba por el amor a los hermanos. Amén. Entonces, ¿qué significa ser débiles en Cristo? ¿Qué significa ser débiles en Cristo? Vamos a irnos rápido para terminar, porque este es el tema. Y vas a aprender el propósito de este aguijón. Más que estar ocupados en cuál era el aguijón de Pablo. Mejor cuál es el propósito de ese aguijón. Y tú vas a entender también tu aguijón. ¿Qué significa ser débiles en Cristo? Para despertarlos un poquito. A ver, ayúdenme. Porque Pablo dice que en Cristo somos débiles. Pero también somos poderosos. Pero vamos por parte. ¿Qué crees tú que significa para nosotros ser débiles en Cristo? ¿Cómo? Negando, confiando en Él. ¿Qué significa ser débiles en Cristo? No peleando nuestros derechos. ¿Alguien más? Participa, hermano. Y así se te va el sueño. ¿Cómo? Muriéndonos en nuestra alma. Fíjense bien, ojo aquí. No estamos diciendo ser débiles en la carne. Porque se puede confundir. Ese es otro tema. Porque hay cristianos que son débiles en su carne. Y ese es otro tema. Pablo aquí está hablando de ser débiles en Cristo. Pablo está hablando de la debilidad de Cristo en nosotros. ¿De qué, hermano? La debilidad, hablando de amor hacia los hermanos. Gracias. Estoy diciendo que participe porque ahorita usted lo va a mirar con sus propios ojos y la misma palabra nos va a dar una respuesta. Espero de que si tú estás estudiando, tú al final digas como yo. O digas, wow, ahora entiendo lo que es ser débil en Cristo. Y que su poder se perfeccionará en mi debilidad. Amén. Vámonos pues. Ahora preste la atención, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera.
respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me quite de mí, que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow, nos dio un detalle de lo que es el aguijón. Un detalle de lo que es, hermano, la debilidad. Y cuando Pablo lo entendió, dijo, ahora me glorío yo en mis debilidades. Porque cuando yo soy débil en Cristo, entonces soy fuerte. Porque la debilidad se perfecciona, ¿cómo dice? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Y cuando uno lo entiende, uno también va a decir, pues yo me glorío en mis debilidades. Porque en Cristo yo soy débil, gloria al Señor, pero en Cristo soy fuerte. Así de que cuando alguien grite, en Cristo somos victoriosos, tú vas a decir amén, pero también en Cristo soy débil, gloria al Señor. Y ahí se completa. Pero a los cristianos les gusta más gritar que somos poderosos. Pero no nos gusta gritar que somos débiles en Cristo Jesús. Regrese o vayamos al capítulo 13, Berna, versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros. Fíjense bien. Buscan otra prueba en mí, se las voy a dar. Buscan, Corintios, otra prueba en mí, del cual, de que habla Cristo en mí, del cual no es débil para con vosotros. Fíjate bien. De que Cristo habla por mí y que ese Cristo no es débil para con ustedes. Ese Cristo es poderoso en ustedes, pero en nosotros, ¿qué dice Pablo? Es débil. Fíjate bien. Porque aunque fue crucificado en debilidad, ¿cómo fue crucificado Cristo? ¿En poder o en debilidad? ¿Hasta cuándo se mostró el poder de Dios? Hasta en la resurrección. Ahí se vio el poder y ahí Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores. En ese nombre que se doble toda rodilla, aleluya, hermano. Hasta entonces, mientras Jesús fue débil. Jesús fue débil. Pablo dice, por lo tanto, nosotros también somos débiles, pero ustedes, Corintios, ese Cristo que está en ustedes es poder de Dios. O sea, de que fíjate cómo los llevó Pablo y los arrinconó, que los corintios no tuvieron otra alternativa. Haz de cuenta que Pablo les está diciendo a los corintios, ¿quieren otra prueba, corintios? De que Cristo habla en mí, el cual es poderoso en ustedes. Corintios, el Cristo que tienen ustedes, el Cristo que han recibido, porque tienen a Cristo, ¿sí o no? Y los corintios, amén, Pablo, ok. Son creyentes, son cristianos, amén, ok. El Cristo que tienen ustedes, ¿es débil o es poderoso? Es poderoso. Perfecto. ¿Y por qué es poderoso? ¿Por estos judaizantes? No. ¿Quién les predicó el evangelio a ustedes, corintios? ¿Quién les presentó a ese Cristo? Es más, ¿quién los engendró con esa vida preciosa? ¿Ellos? ¿Los judaizantes? No, fui yo. Yo les traje el evangelio. Yo les prediqué, yo los engendré, corintios. Yo vine en mis debilidades para que el poder de Dios se mirara en ustedes. Ese Cristo es poderoso, corintios. ¿Quieren otra muestra o ya? ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿cuántos pueden ir captando lo que es ser poderosos en Cristo, pero también lo que es ser débiles en Cristo? ¿Cuántos lo están mirando? ¿O tú ya andas en los tacos? Porque yo estoy bien emocionado, hermano. Y tú ya queriéndote ir. ¿Cómo pues? Órale al Señor, hermano. Tenemos que orarle al Señor porque tu pastor duró horas y horas
para bendecirte, y no es posible que estemos como los corintios cerrándole el ojo al otro, queriéndonos ir a los tacos para deleitarnos más en los tacos, hermano. Y no estoy diciendo que los tacos son malos, son sabrosos, pero ahorita es tiempo de disfrutar a Cristo. Ya voy a terminar, no te preocupes, pero disfruta a Cristo, hermano. Amén. Entonces, Cristo es poderoso. Pero Cristo fue crucificado ¿en qué, hermanos? En debilidad. Yo te digo algo. Si Cristo se hubiera mantenido poderoso, si Cristo no muere, porque Él murió siendo débil. Si Cristo no muere siendo débil, sino que muere siendo poderoso, porque yo te digo una cosa, y Cristo mismo, Señor Jesús mismo, lo dijo antes de ir a la cruz, cuando lo iban a tomar preso, cuando se levantó Pedro y para matar al siervo que venía a apresarlo a Cristo, Jesús mismo le dijo, ey, las cosas así no son. Aquí no somos poderosos, aquí somos débiles. ¿Tú crees que yo no soy poderoso? ¿Tú crees que yo no puedo orar a mi Padre para que me envíe un ejército y acabar con todos estos? Pero soy débil. Y el poder de Dios se va a manifestar en esta debilidad. Pedro, alza tu espada, tranquilo. ¿Sí o no, hermano? Pero uno tiene que entenderlo, hermano. Cristo sabía que Él tenía que ser arrestado, y no solamente ser arrestado, Cristo sabía que Él tenía que ser azotado, que Él tenía que ser rechazado, que Él tenía que ser escupido, que se iban a burlar de Él y que lo iban a clavar en la cruz del Calvario. Él lo sabía, hermano, porque Él sabía su debilidad. Pero Él también sabía que en la resurrección se mostraría el poder de Dios, porque en su resurrección Él vendría como el Espíritu Santo para salvar a la humanidad, para salvar a su iglesia, gloria a Cristo Jesús, para darnos vida eterna a nosotros, hermanos. Dáselo fuerte a Cristo, hermano. Emociónate. Si Cristo no muere en esa debilidad, tú y yo estamos fritos y sin manteca, hermano. Pablo, por eso ahora que lo entendió, se gloriaba en esas debilidades. Vaya entendiendo que Pablo ahora se gloriaba diciendo, entonces soy débil también en Cristo, y el poder de Dios se va a manifestar cuando estos corintios regresen nuevamente a Cristo y sean salvos y sean hermanos reconciliados plenamente con Dios y empiecen a disfrutar la vida de Dios. Ahí se va a ver el poder de Dios, aunque yo siga siendo un débil. Amén. Fíjate que voy a terminar contándote algo que Berna, hace unos días atrás, ahí platicando, porque siempre que nos sentamos estudiando la palabra y mirando las cosas que Dios nos ha enseñado. Y Berna me compartió algo que yo siempre te he dicho, que cuando me comparten algo a mí que yo sé que me bendice y sé que te va a bendecir, no me puedo quedar callado. Y no se lo robo al Berna, sino que me bendijo y yo quiero que tú lo veas. Él después te lo comparte con más detalles porque a Dios se lo revela a cada quien. Pero él me lo compartió y me bendijo. Y aunque me costó creerlo al instante, pero yo he aprendido a que si no lo entiendo, no lo voy a menospreciar, sino que me voy y estoy ahí y digo, wow, sí es verdad. Y entonces digo, amén. Entonces, platicando, Berna me dijo, Calle, qué crees tú que fue el sacrificio más grande de Cristo? ¿Cuál fue su sacrificio más grande? Y yo le respondí algo que tal vez tú me vas a responder. ¿Cuál fue el sacrificio más grande de Cristo? Eso mismo, no tengas miedo. Yo así le contesté. ¿Cuál crees tú que fue el sacrificio más grande de Cristo? ¿Cuál? Ese chito ya dice, ya voy, ¿verdad? Pero en ese instante yo le dije la muerte de Cristo y me dijo, no. Y yo, ¿cómo? No.
Y me explicó y dije, yo no me la como así. Y después le dije, sí, fíjate que así es. ¿Qué creen ustedes? ¿Es malo de internet? A lo mejor ya hasta le cerraron el internet y este está loco. Pues hablamos locuras acá. ¿Qué creen lo de internet? ¿Cuál fue el sacrificio más grande de Cristo? Todos, la mayoría, pues no todos, ¿verdad? Pero la mayoría contestamos la muerte de Cristo. Pero Berna me dice, no, Aira, sencillamente el sacrificio más grande de Cristo fue aprender a ser obediente. Si no hay obediencia, no hay cruz, no hay sacrificio. Si tú no eres obediente, ¿dónde está tu sacrificio? ¿Verdad? No, no lo creo, nos cuesta creerlo. Por eso te digo, aquí Dios nos trae para que le creamos. Vamos a Filipenses y ya vamos a estar cerrando. Gracias a Dios que estoy un poco enfermo de la tos, que ni la tos me he acordado. Filipenses 2:5. ¿Me aguantan, hermano? ¿Me aguantan otro ratito? No se oye, padre. ¿Sí me aguantan o no? Así, las caritas. Pues ya que, pastor, ni modo de irnos, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjate, tú ve entendiendo. Él era Dios, pero no quiso aferrarse, quedarse como Dios, pues. Si Dios se queda en esa grandeza, ¿quién lo disfruta, hermano? Lo que él deseaba era tener una iglesia. Y por eso aprendimos que él tuvo que despojarse, ¿sí o no? Y tuvo que hacerse pobre. Fíjate bien, débil. Un rico es poderoso, pero él, siendo poderoso, se hizo débil, ¿sí o no? Siendo rico, se hizo pobre. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres, débiles. Débiles. Somos débiles, aunque no lo creamos. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Fíjate, estamos hablando de esto para que entendamos que Cristo murió siendo débil. Amén, hermanos. Y estamos aprendiendo que el sacrificio más grande de Cristo no fue la cruz, sino ser obediente. Dios le reveló quién era. Dios le reveló su propósito. Al Señor Jesús le revelaron como hombre. Él recibió revelación de parte de Dios que su destino era la cruz. Su sacrificio, miremoslo pues, fue: tengo que aceptarlo, tengo que obedecerlo y tengo que ir a la cruz. ¿Sí o no? Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está el sacrificio. Si no hay obediencia, si el Señor Jesús como hombre no aprende la obediencia, porque Él aprendió como tú y yo estamos aprendiendo a ser obedientes, porque somos desobedientes. Traemos esa naturaleza de ser desobedientes. Nos hablan, somos desobedientes, nos hablan y estamos aprendiendo a ser obedientes. Pues Jesús aprendió la obediencia. Él siempre obedeció y ese fue su sacrificio. Yo tengo que obedecer. Dios me va a humillar y tengo que obedecerlo. Dios me va a pasar por sí, me va a sufrir y lo tengo que aceptar. Voy a morir y lo tengo que aceptar. Ese es el sacrificio, hermano. Claro, estamos hablando que su muerte es un sacrificio, pero el mayor sacrificio es la obediencia.
Y tú tienes que entender, hermano, entonces ahora lo que es el aguijón en la carne. Amén. Fíjate, vamos a terminar con 2 Corintios 7:10. Y para que la grandeza de la revelación no se exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteó para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo nos habla de un aguijón. Fíjate bien, ¿qué se te viene a la mente a ti cuando te hablan de un aguijón? Cuando te hablan del aguijón, ¿qué se te viene rápidamente a tu mente? ¿Qué es un aguijón? Las abejas tienen un aguijón. Los alacranes tienen un aguijón, ¿verdad? Pero pensamos que así nos imaginamos, como un simple piquetito que le dieron a Pablo. No, hermano. Yo estuve investigando, digo, no, eso no puede ser ese aguijón. Un simple piquetito de un alacrán o de una avispa. Esto tiene, y estoy estudiando el hebreo, al griego, aguijón, 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 hasta que aparece un comentario que ese me llamó mucho la atención. Y decía este comentarista que cuando Pablo habló de un aguijón, porque no fue fácil, él oró a Dios para que se lo quitara, porque no era cualquier aguijón. Él decía que este aguijón se le llamaba a unos clavos como de 1 pie de largos. Que esos clavos se usaban para detener las tiendas de campaña. Es decir, esos clavos grandes lo usó el pueblo de Israel cuando ponían sus tiendas. Con eso lo sostenían. Y más me llamó la atención que esos fueron los clavos que usaron para crucificar y clavar a Cristo. O sea, de que Cristo llevó su aguijón. Pero ese aguijón era lo que me llamó la atención, que este comentarista decía, este aguijón, estas estacas o estos clavos puntiagudos grandes eran para el sostén de la casa. Y se me vino en mente, entonces, que esos aguijones, esos sufrimientos, esas debilidades que pasamos en Cristo, son para sostener el edificio, son para edificar la iglesia. Cristo sufrió su aguijón, Cristo sufrió en la cruz del Calvario, hermano. Cristo tuvo que ser obediente hasta la muerte, porque era de la única manera que iba a traer a la vida a la iglesia. Es de la única manera que íbamos a recibir el perdón y la salvación y la vida eterna del Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Porque Cristo fue obediente. En la resurrección se miró el poder de Dios. Y en ese Cristo poderoso nos doblamos y confesar que Él era nuestro único Señor y Salvador. Cuando uno ve que los hermanos se están llenando de Cristo, se están arrepintiendo y se están volviendo a Cristo, no importa que uno quede en el olvido. Lo importante aquí es que los hermanos son edificados y ahí se mira el poder de Dios en nuestras debilidades. No sé si lo entendiste, no sé si lo entendió, hermano. Por eso ahora digo, Señor, gracias por todos los sufrimientos que me vienen, por causa de tu iglesia. Aunque amando más, Señor, yo sea amado menos. Aunque me juzguen mal, Señor, y me miren como un pastor débil y fracasado. Pero un día se mirará el poder de Dios en los hermanos, y es lo que ese es nuestro anhelo, hermanos. El anhelo de un padre para sus hijos
El padre no es ser bien visto y no es trabajar duro para tener casas, carros, dinero, para él ser bien visto. Él quiere que eso todo pase a sus hijos y sus hijos vivan una vida bien, hermanos. Estén bien aunque ellos queden en el olvido, aunque ellos queden en la miseria, aunque ellos anden en su yonque y sus hijos en carros nuevos. Ese es su anhelo y ahí se mira el poder en ellos. No sé si me explico, no hallo ya cómo explicarlo, hermano. Amén, hermanos. Gracias al Señor. Entonces ya de aquí, tú órale a ver cuál es tu aguijón. Una cosa te digo y termino. Nosotros nunca vamos a ser de bendición para nuestros hermanos si somos poderosos. Por eso nosotros resultamos dañando a los hermanos, afectando la vida de la iglesia, porque hay muchos poderosos en nosotros. Y como decía la hermana Corona, como somos tan poderosos, no nos damos por los hermanos. Cada quien se defiende a sí mismo. No nos importa dañar a los hermanos, no nos importa dañar a la iglesia. Somos poderosos, hermanos. No, si no somos débiles en Cristo Jesús, nunca vamos a ser de bendición para los hermanos. Pero cuando aprendemos de Cristo, de que somos débiles, entonces nosotros podemos ser de bendición para los hermanos. Y tú dices, no importa que yo ame mucho a los hermanos si ellos no me amen. Yo estoy por amor a ellos. Amén, hermanos. No importa que digan que me hagan, yo estoy por amor a ellos. Y después, cuando tú los mires arrepentidos y viviendo la vida de Cristo, tú vas a ver el poder de Dios en ti también. Porque en Cristo no solamente eres débil, en Cristo eres poderoso. Lo logramos. Ponte de pie. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Sé que mis hermanitos están cansados, pero este era un platillo delicioso, Señor. Gracias porque nos hablas una vez más, Señor, y cada día tu palabra nos es clara, Señor. Gracias porque Padre Celestial ahora nos muestra lo que es ser débiles en Cristo, pero también lo que es ser poderosos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque a través de que somos débiles, Señor, es con un solo propósito, de que tu iglesia sea edificada, Señor. Muchas gracias porque sé que allá afuera nos miran y somos juzgados diciendo que somos débiles y nos miran a nosotros como unos siervos débiles. Pero gracias, Señor, porque tú nos has hablado y nos animas a seguir hacia adelante, porque el poder, porque, Señor, en esas debilidades se va a manifestar ese poder tuyo, Señor. Padre, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque, Señor, estuvieron aquí con un deseo de recibir tu palabra, y yo sé que tú los has bendecido, Señor. Padre, gracias por esta preciosa tarde. Ahora llévanos con bien a casa, cuida a mis hermanos y que ellos sigan deleitando esta palabra. Gracias por todos los que nos miran a través de vía internet. Bendígalos de igual manera, Señor. Y a usted le damos la gloria y la honra por siempre, y nos despedimos con un fuerte amén y amén.